Muy buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y no te has suscrito al canal, suscríbete, hacé los comentarios que desees, poné like, eso es bien importante. Los comentarios los puedes hacer en el chat o en el perfil de comentarios. Y en el chat incluso podés hacer donaciones, las que quieras o las que puedas, ayudan muchísimo a financiar estos proyectos de comunicación. Si nos mirás por la fanpage de Facebook, podés compartir en tu perfil, podés elegir entre las reacciones que Facebook te ofrece y también podés hacer comentarios. Todos serán leídos, todos serán tomados en cuenta. Agradecemos a los que nos miran por las pantallas de Cardinal TV, en los cable operadores de CUTA, en todo el interior del país. Son como 100 cable operadores de los de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados en el interior del país, a donde llega esta señal transmitiendo Legítima Defensa Segunda Dosis. En la noche de hoy vamos a conversar con los invitados e invitadas, que ahora les voy a contar quiénes son, sobre esta instancia, primera instancia que se dio en el Teatro del Galpón del Congreso del Pueblo, que venía organizando el PIT-CNT, entre otras organizaciones, pero fundamentalmente motorizado de forma original por la Central de Trabajadores, que ya tuvo esta instancia, ya hay documentos, ya hay avance, fue bastante multitudinaria la convocatoria, el teatro estaba lleno, también había gente en la calle, había puestitos, había todo. Bueno, ¿qué está trabajando este congreso que no está funcionando solo en el Galpón, sino a lo largo y ancho del país, en diferentes instancias de discusión social? Bueno, ¿qué propuestas está haciendo? ¿Qué perspectiva tiene de ahora en adelante? Bueno, eso lo vamos a conversar con Gerardo Rodríguez, expresidente de la Federación de Trabajadores de ANCAP, actual integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, con Liliana Brasinca, directora de MISU, que es Mujer y Salud en el Uruguay, ¿sí? Una de las organizaciones feministas más importantes de nuestro país, y también con Enrique Méndez, secretario de organización del PIT-CNT. Así que vamos a la introducción y ya conversamos con nuestros invitados y nuestra invitada en la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que se están sumando en este momento a este programa. Les recuerdo que en 10 días, a partir de hoy, el próximo miércoles 27 de septiembre, a las 20 horas, vamos a hacer la tercera peña de Legítima Defensa en el MAM, en el Mercado Agrícola de Montevideo. Ya hicimos la segunda hace bien poquito, en ese momento con la presencia de los precandidatos, Yamandu Orsi y senador Mario Vergara, el intendente Canelones, senador Mario Vergara, ambos precandidatos a la presidencia por el Frente Amplio. En esta oportunidad, el miércoles 27, nos va a estar acompañando Carolina Cose, también precandidata lanzada ya por varios sectores, actual intendenta de Montevideo, y vamos a tener también una entrevista, así con público, con el profesor y politólogo Oscar Botinelli, analizando ya esto que empezó, que es la campaña electoral hacia las elecciones de octubre del año que viene. Podés inscribirte, podés reservar lugar en el 092-982-986, mandá WhatsApp, no te olvides, mira que se va a llenar, como se llenó la vez pasada. Después la gente dice, pero ¿cómo si reservé y llegué y estaba un montón, y hubo que buscar más mesas? Bueno, esto es así, se va a llenar, yo te aviso. Vos reservá lugar y además llegá temprano ese día. Va a ser a partir de las 20 horas, pero te recomiendo que llegues antes. Bienvenido, Gerardo Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hacía tiempo que no venías a Legítima Defensa, te habitué Legítima Defensa, pero además durante los primeros años de Legítima Defensa coincidió con una de sus presidencias, fue varias veces presidente de FANCAP, y analizamos todo lo que se fue dando en ANCAP, que se sigue dando y que ahora tiene en los últimos días este hito de que nadie se presentó a esa licitación para hacer un proyecto conjunto de Portland. De eso vamos a hablar en algún momento, en pocos días, porque ya FANCAP había anunciado que esto iba a pasar, pero bueno, forma parte de ese desmantelamiento de empresas públicas. Bienvenido, Gerardo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida, Liliana Brasinca, también habitué de nuestro programa, ha estado en varias oportunidades.
Sí, por suerte. Y una de las organizaciones feministas que participó del Congreso del Pueblo, porque esta vez no fueron todas, pero Misu Es sí. una de las organizaciones que resolvió integrar la Intersocial, y en eso te quiero corregir. Quien convoca el Congreso del Pueblo es la Intersocial, y la Intersocial tiene 4 grandes movimientos coordinándolo, que es el PIT-CNT, FUCBAN, ONAJPU y GRAFEU, y después sabemos unas treintena o cuarentena de organizaciones de distinto tenor y ámbito, integrando la Intersocial. Y después lo que se definió en la Intersocial, dado que tenemos muchos temas de conflicto, fue constituir una comisión organizadora dedicada al Congreso del Pueblo, y que ahí vemos otras tantas. Y Misu forma parte de todas esas, entre otras cosas porque estuvo ya en el Congreso del Pueblo de 2008. Yo, como mi vocación de estudiante es imperecedera, me gusta que me corrijan. Me alegro. Me alegra. De todas maneras, quise decir que era motorizado originalmente por el PIT-CNT, pero es cierto que es convocado por la Intersocial y por otro conjunto de organizaciones, que no es un congreso solo convocado ni organizado por el PIT-CNT. Bienvenido, Quique Enrique Méndez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por secretario de organización, por además del invitarnos. PIT-CNT. Muchas gracias, acá con mucha tarea. Con mucha tarea. Mucha tarea en estos tiempos. Sí, ya me imagino. Bueno, Quique, empecemos contigo. La jornada del Teatro de Galpón el pasado fin de semana, ¿cómo la califica la Central? ¿Un éxito o cómo la vieron? Sin duda que ¿Colmó expectativas? la instancia del pasado domingo para nosotros fue una instancia muy positiva, en el entendido de que sintetiza un proceso inicial y donde era necesario poder instalar en términos públicos un proceso de trabajo que se viene desarrollando a lo largo y ancho del país, con diversas organizaciones sociales de carácter nacional y otras de carácter territoriales, departamentales, locales, con vecinas y vecinos que se han acercado en esa misma lógica, militantes territoriales, a aportar su granito de arena para una necesidad en perspectiva del Uruguay del futuro. Y en ese sentido, el día domingo, hay que decirlo así, el Teatro de Galpón estuvo lleno de compañeras y compañeros en una jornada bastante extensa que tuvimos, donde hubo participación adentro y en el afuera, donde llegó un momento, estimábamos poder empezar 11:15 de la mañana, más tardar, y eran 11:45 y seguíamos inscribiendo compañeras y compañeros. Para eso se agilitó el proceso de ingreso, de trabajo, y tenemos que decir que, a sabiendas de que igual hubieron compañeros y compañeras que se quedaron en la parte que se retransmitía, que era en 18 de julio frente al Teatro del Galpón, se lograron entregar más de 700 documentos, porque se participaron de dicha instancia más de 800 compañeras y compañeros a lo largo de la jornada. Entonces, sin duda que es muy positivo, porque aparte no solo sintetiza una presentación pública del proceso de trabajo que viene colocando cada compañera y compañero en ese proceso de construcción programática, sino que también sintetizaba en una cuestión muy simbólica, que era poder dar una señal de respaldo y de grito en alto hacia lo que significa también la defensa del teatro independiente, porque no fue casualidad que haya sido en el Teatro de Galpón, y de la defensa del Teatro de Galpón, ícono y símbolo fundamental de proceso de trabajo, de construcción de cultura popular, y que a lo largo de la historia ha dejado grandes mojones y lo sigue dejando en nuestra sociedad, de la misma forma que ha sido también un ícono también en defensa de los derechos humanos y de la defensa de la democracia en nuestro país. Entonces, en ese proceso tenemos que decir que no hay otra evaluación que no pueda hacer que una jornada muy positiva, donde
hubo representación así también de compañeras y compañeros de los diversos espacios del interior en representación de las intersociales territoriales que también han hecho su aporte en este momento y que otros llegaron a último momento y otros están llegando en estos días, aportes programáticos territoriales que no pudieron estar dentro de este primer documento, pero que es un documento que no está acabado, que no termina ahí y que está en plena construcción. Y en ese sentido también era reconfortable recibir por parte de las compañeras y los compañeros en su retorno ya a la tardecita, mientras volvían para el norte del país, cuando volvían para Artigas y para los diversos departamentos que estuvieron participando, saludos y reconocimientos de que esa participación en ese proceso de trabajo les había sido muy reconfortable, les está haciendo. ¿Por qué? Porque trata de un proceso de, mientras discutimos programa, mientras discutimos las verdaderas necesidades que nosotros entendemos que hay que colocar sobre la mesa para una sociedad más justa en nuestro Uruguay, bueno, es un proceso democratizador poder construirlo por las organizaciones sociales, por el campo popular. ¿Para qué? Para levantar una voz fuerte en torno a qué modelo de país nosotros entendemos que es necesario para una sociedad más justa. Lilian, ¿cuál es el propósito de esta construcción programática que se plantea la Intersocial? La Intersocial quiere plantear, alcanzar un programa abarcativo. Pensar la sociedad del futuro. Pero para presentárselo ¿a quién? ¿A la sociedad? ¿A los partidos políticos? ¿A la campaña electoral? A todos los que deciden. Somos ciudadanía organizada, somos pueblo organizado. Quienes estamos ahí somos todos parte de movimientos sociales, organizaciones sociales de distinto nivel. A mí lo que me impacta cada vez que nos vemos así en conjunto es la cantidad de gente que en este país nos dedicamos no solo a no asegurarnos nuestra vida personal y tener mejores condiciones personales de vida, sino que le dedicamos gran parte de nuestro tiempo a pensar el bienestar colectivo, a hacernos cargo. Quienes estábamos ahí, y este es un proceso que me parece que ha sido bien interesante, hemos realmente organizado y articulado en los tiempos más duros, ¿no? Esta Intersocial también estuvo discutiendo sobre la ley de urgente consideración en su momento y los debates si íbamos, ¿no?, para la derogación total o por determinados artículos. Esta Intersocial es la que se recompone, ¿no?, y después de perder plebiscitos sobre la derogación de la ley, se recompone y... Una derrota formal, pero... No importa, pero no se ganó. Que no fue evaluada como derrota por todo el... Pero no se ganó, digo, a la gente joven, mucha gente joven es su primer derrota. Y por lo tanto hay que también saber cuándo y cómo acompasar esto. Lo que quiero señalar es una cantidad de gente que al mismo tiempo que banca ollas populares, al mismo tiempo que no enfrenta los conflictos en la enseñanza, en la salud, en la educación, en las empresas públicas, en las condiciones de trabajo, al mismo tiempo se da tiempo para pensar qué país queremos. Y de una forma que es bastante particular en esta decisión que se tomó en el Congreso, a diferencia de anteriores, y no es una sumatoria de agendas y plataformas. No es como se suma la agenda sustentable con la agenda de trabajadores, con la agenda feminista o con la agenda de las ollas populares. Es como realmente tenemos capacidad de ver cómo nuestras plataformas reivindicativas específicas se intersectan. Realmente se piensan en complejidad, se piensan en colectivo. Primero porque hoy todos los temas necesitan ser pensados no solo desde la contradicción de clase, sino también desde las otras dimensiones de la desigualdad y la injusticia, ¿no? Entonces, hoy pensar en un cambio de sociedad tiene también que estar pensado en perspectiva de género, tiene que estar pensado en perspectiva étnico-racial, tiene que tener en cuenta las diferencias generacionales, tiene que tener en cuenta las situaciones de discapacidad, las distintas de las dimensiones de la injusticia y cómo esas se superponen sobre determinados sectores. Es un desafío enorme, ¿eh? Los documentos ahora que se presentaron el domingo son la primera documento borrador. Sobre eso ahora hay que trabajar mucho, hay que volver a llevarlo a la discusión, hay que enriquecerlo hay que generarse mecanismos de deliberación, porque ahí hay cuestiones que se pusieron pero todavía no están
debidamente discutidas y acordadas. O sea, es un proceso muy difícil que no tiene otro beneficio que no sea el bienestar social. Nadie que estaba ahí está tratando de lograr un puestito en la comisión, no tal, o en la intendencia. No, es gente que está peleando por el bienestar El Salto colectivo. Grande tampoco. Salto Grande tampoco. Entonces, eso en sí mismo es algo que caracteriza a Uruguay. Lo hablábamos ahora fuera de cámaras, ¿no? Si hay algo que tiene Uruguay que lo diferencia para mi gusto en relación a la región es movimiento social organizado. Por eso Uruguay no explota, Uruguay se moviliza. Uruguay resiste y lucha a través de la organización y no es una organización que solo reclama, es una organización que también se pone a pensar qué quiere, por dónde quiere construir la sociedad distinta, ese país justo, democrático. Estamos en una situación complicadísima. Estos 3 años y medio de gobierno realmente nos enfrentaron a una realidad que yo en mis años de militancia nunca había visto. Caída de todos los espacios de diálogo y negociación, un gobierno que usa su mayoría coyuntural para arrasar y llevar adelante transformaciones, ¿no?, que tienen impacto directo y que las advertís y no son tenidas en cuenta. Las veces que hemos ido al Parlamento para tratar de hacer aporte a los debates es como si hablaras a un muro. No, es el juego esto, ya sé que hablas y yo te escucho, pero en realidad no tengo en cuenta nada de lo que decís. Es una situación muy desesperante. Realmente hay momentos en que nos sentimos desesperados porque además es esta lógica de la política de legitimar al otro. Nunca he visto en años de democracia cómo se está tratando al movimiento sindical desde el propio gobierno y desde figuras oficialistas a todo el movimiento social. Esto es una falta de respeto democrática, esto es un debilitamiento, ¿no? Y entonces en ese sentido, ¿qué haces? Yo siempre digo, si querés llorar, Yolanda, llorá, pero con llorar no vas a arreglar nada. Acá lo que hay que hacer es organizarse, pensarse, articular codo con codo. Y sí, da trabajo porque además de las horas de solidaridad, de militancia, de activismo, te tenés que sentar a documentos, leer, pensarlo en eso, qué particularidad tiene, cómo conseguirlo, cómo no solo hacemos una suerte de reivindicaciones y estereotipos, sino que realmente cómo proyectás. Y después nos va a tener que escuchar todo el campo político partidario que el año que viene va a elecciones. Ese es el sentido. La plataforma que estamos construyendo para ponerla en discusión el año que viene en campaña electoral. Porque la campaña electoral no puede ser solo por candidatos, tiene que ser por proyectos de país. Porque nos morfamos ya esto, ¿no?, de pensar que el voto es solo sanción. El voto son modelos de país que están en juego en una elección. Y hay que ser más conscientes de quiénes votamos, ¿no? Gerardo, a propósito de lo que estaba justo planteando Lilian, este contenido programático, esta propuesta programática que tiene ahora un primer borrador, pero que va a seguir enriqueciéndose o desarrollándose en los próximos meses. ¿Qué lo distingue, más allá de las organizaciones o de la forma de la construcción, qué lo distingue de un programa de un partido político? Dice Lilian, no es la sumatoria de plataformas reivindicativas, digamos, de grupos o de... En fin, la sumatoria de plataformas reivindicativas típica de movimientos, de organizaciones sociales. ¿Es un esfuerzo programático más complejo o más general? No sé bien cómo plantearlo. Bueno, contame un poco de eso. Yo creo que el gran desafío que se plantea este Congreso del Pueblo es no solo ser una herramienta desde el punto de vista programático escrita letra sobre papel, porque si no quedaría, digamos, en un lindo documento. Este proceso, que desde esa perspectiva lo encaramos, tiene el desafío de construir mayores niveles de organización y de conciencia en el pueblo. Capaz que cuando hablamos de Congreso del Pueblo quedamos atados, digamos, a lo que fue el primero en la década de los 60, y es obvio que
este va a ser hijo de su tiempo también y de las necesidades que tiene nuestro pueblo, nuestras organizaciones sociales, nuestro campo popular en este momento. Yo creo que nosotros tuvimos un retroceso, si se quiere, en el campo popular, en lo que es la organización del campo popular, en los 15 años de gobierno progresista. Porque hubo un dejar hacer, hubo como una, bueno, el gobierno va a ser, ahora se llegó al gobierno y se van a hacer los procesos de transformación profunda de la sociedad. Y ahí fue un error. Nosotros nos dimos cuenta en el proceso del referéndum que hacía muchísimos años que las organizaciones sociales no nos juntábamos para luchar por una causa común. Y eso es algo que de alguna manera viene a recomponer. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que estamos atravesando una profundización de la lucha de clase. Y en la lucha de clase la batalla fundamental es cultural. Es de qué manera disputamos o construimos una mirada contrahegemónica que tiene que ser programa, una plataforma popular y una organización para llevar adelante ese programa. Que no puede bajar la intensidad cuando se cambia, digamos, el sentido del gobierno, sino que las grandes transformaciones de la sociedad se va a hacer con un gobierno sensible a los intereses de la clase trabajadora, pero con una clase trabajadora que no delega a nadie el rol que tiene que tener, organizarnos y luchar por los intereses de todas y de todos. Ustedes, hoy en día tenemos en esta lucha que la derecha no combate, es lógico que combatan. Si acá hay un proyecto de clase que viene a hacer un gran ajuste sobre los trabajadores y las trabajadoras y una transferencia del trabajo al capital, es obvio que le tiene que pegar a los que representan, digamos, los intereses de esa clase trabajadora. Ahora nosotros del otro lado tenemos que contraponer una fuerza que construya desde la organización y de la conciencia no solo un dique de contención, sino una mirada que transversalice todo ese cambio, ese campo popular, y que de alguna forma nos ponga, digamos, que nos oriente en el camino de un programa emancipatorio. Y ahí es algo que tenemos como desafío. Este proceso, que algunos ven con más escepticismo, otros con más entusiasmo, bueno, tiene que tener, o el gran desafío que nos planteamos, es que la gente se adueñe, que el pueblo se adueñe, que los trabajadores y las trabajadoras se adueñen de él y que termine sintetizando en una plataforma que diga estamos peleando por esto. Y que por lo general cuando nosotros estamos en el sindicato, habla un gobernante y te dice, ustedes tienen que pelear por las condiciones de trabajo de ustedes, por el sueldo de ustedes y listo, se terminó. Y eso es lo que lo que nos quiere minimizar la derecha, digamos, que te centré en tu individualidad, diga, vos tenés que pelear por tu salario y nada más, después te vas para tu casa. Y nosotros, como contrapartida a eso, como contraposición a eso, tenemos que organizar una fuerza colectiva que de alguna manera luche por los intereses generales del pueblo y de la clase trabajadora. Ahora, este diagnóstico, que además sé que vos lo planteás, pero no sos el único que lo piensa, ¿no? Bastante generalizado, de que durante el periodo de gobierno progresista hubo un debilitamiento en general de las organizaciones sociales, hago la excepción del movimiento feminista, que claramente durante el periodo progresista, tal vez porque la agenda feminista no estaba en la propuesta del gobierno de izquierda. Pero esto es una cosa que ha experimentado también otros países, ¿no? El momento en que empieza a gobernar campo progresista, los movimientos sociales que tienen en general una orientación progresista se debilitan. Esto no es solo de Uruguay, ¿no? Y no sé si es una condición, no sé si es evitable o no es evitable, pero me parece que merece algún tipo de reflexión en torno a eso. Yo veo que esa es la hipótesis que arranca en el diagnóstico, pero ¿cómo prevén ustedes? Supongamos que en próximas elecciones la derecha sea desplazada del gobierno, vuelva el Frente Amplio, la izquierda organizada mayoritaria del Uruguay. Los movimientos sociales pretenden tener un protagonismo distinto al que tuvieron en los pasados. Yo creo que se debe aprender un poco de lo pasado. Una de las cosas que creo que es un desafío es para la propia izquierda partidaria, para el propio Frente Amplio, saber diferenciar a quienes pone a gobernar y a quienes sigue como fuerza política.
¿no? Porque también hubo un debilitamiento del Frente Amplio como fuerza política en tanto gestionaba gobierno. En el caso de los movimientos sociales también hubo una suerte de funcionalidad al gobierno, ¿no? Muchas agendas requerían mucha gente de movimiento social y de la propia universidad para dar contenido a las políticas, porque la experticia no estaba en el gobierno ni en la fuerza política, sino en el movimiento. Eso creo que ha sido una de las cuestiones que hay que reflexionar. Yo soy de las que he peleado muchísimo la autonomía de los movimientos y la distancia óptima de los gobiernos, ¿no? Porque vos necesitas tener control ciudadano. Vos, en realidad nosotros siempre demandamos lo deseable. Los gobiernos en el mejor de los casos hacen lo posible, ¿no? Entonces esa distancia es la distancia crítica que tiene que tironear más allá el mojón, ¿no? Porque si no, solo te quedás en lo que es posible dentro de la negociación interna de un gobierno. Pero Lilian, cuando vos llegás a la conclusión de que algo que estás planteando, MINSU, la Intersocial, el conjunto de los movimientos sociales, que algo que estás planteando es deseable, pero a la vez como cabeza política que sos, pensás, pero está claro que eso no es posible. No te vas al mazo. No digo que no sea posible, lo que digo es que después cuando en las decisiones de gobierno hay una serie de acuerdos políticos que se hacen con los otros sectores, que se hacen con los propios presupuestos y prioridades políticas de un gobierno, que después ponen la balanza de forma distinta en las prioridades. En el caso del movimiento feminista es clarísimo, lo que hemos logrado ha sido bajo presión y después que se logra no va acompañado por prioridad política asociado a recursos, ¿no? Es una política de segundo grado. Entonces, esa necesaria fuerza ciudadana para mí es algo, primero, que cualquier gobierno debería valorar en un sistema democrático, primera cosa. Y segundo, que la izquierda debe apreciar particularmente, porque lo que nos une son cometidos comunes. Yo sí tengo que negociar, y me ha pasado, claro, cuando vas a negociar estos sectores de gobierno que defienden otros modelos, en realidad tenés poca apertura de negociación. Poca apertura de negociación. Con la izquierda lo que ha pasado es, primero, bueno, con la agenda feminista, es la propia resistencia que hubo en los cuadros de izquierda con relación al feminismo. Segundo, muchas de las decisiones que se tomaron fueron absolutamente tomadas desde la mayor concepción patriarcal que se puede hacer la política, ¿no? Y esto era con gobiernos de izquierda. Por eso esta demanda es interesante. Vos preguntabas, ¿a quién demandamos? Hay una demanda que va al Estado, hay una demanda que va al sistema político, pero hay una serie de interpelaciones que van a los propios movimientos sociales. Y hay una agenda programática que para mí es fundamental, propia, digamos, del campo popular. Porque yo soy defensor del bloque popular alternativo, pero ¿en función de qué? En función de objetivos, en función de tener una plataforma en común. Yo digo, nosotros tenemos, si hablamos de la democracia, ¿tenemos una democracia plena del Uruguay? Yo creo que si hay 200.000, 250.000 uruguayos pasando hambre y viviendo en asentamientos, no hay democracia plena. Entonces no puede haber un acuerdo de un bloque popular alternativo al capitalismo que no contemple que acá, en un país que produce alimentos para 30 millones de habitantes, que tenemos, vivimos sobre un, digamos, acuífero de agua dulce, no tengamos problemas de agua potable o tengamos problemas de comida. Entonces, cualquier acuerdo tiene que ser, digamos, sobre una plataforma, que es lo que intentamos hacer, y la organización para defender esa plataforma. Y el acuerdo tiene que estar sobre esos ejes programáticos. Sobre eso tenemos claro el rumbo. No por asociar una cosa con la otra. Yo voy a ser crítico de algo. Por ejemplo, en el 2005, cuando el Frente Amplio llega al gobierno, se llevaron muchos cuadros de los sindicatos. Voy a hablar de mi sindicato mejor para... pero se vació un poco las organizaciones sociales y se nutrió de cuadros el gobierno. Y esos cuadros terminaron defendiendo programas del movimiento sindical, del campo popular, o terminaron cooptados, digamos, por una lógica de gobierno que después se alejó de eso. Bueno, ese camino no lo quiero recorrer, por eso no soy partidario de volver. Viste, cuando se dice a veces vamos a volver, a mí me da fiebre. ¿Vamos a volver a dónde? No quiero volver, quiero construir algo nuevo. O queremos construir algo nuevo
donde el campo popular, el movimiento sindical tenga propuestas, tenga un programa, tenga una organización en la base del pueblo que empuje esas transformaciones. Que vuelvo a remarcar esto porque me parece importantísimo. Puede un partido político que represente los intereses de los trabajadores impulsar un cambio profundo de la sociedad, pero sin el pueblo organizado no va a ir a ningún lado. Un Sí. detalle mínimo que quería Sí. colocar. Ningún proceso de lo que se lleva adelante nosotros lo podemos asumir sin reconocer en términos objetivos lo que lo antecede en el contexto en el cual se encuentra. Y sin duda que cuando se está hablando de 15 años de gobierno progresista y lo ocurrido en ese momento en el entramado del bloque popular y del campo popular en su conjunto, sin duda que ese campo popular venía de confrontar el proceso de una crisis gigante en el país con un proceso de gobiernos que habían destrozado el Uruguay de una forma brutal, con situaciones extremadamente difíciles, complejas, incluso hasta en condiciones muy jodidas humanamente hablando para las uruguayas y los uruguayos. Y en ese escenario también hay un proceso donde hay que reconocer que tenés 15 años de reivindicaciones populares que fueron en una lógica de mejorar las condiciones materiales para la vida de los uruguayos y las uruguayas, que empiezan a lograr conquistas en esa línea y que empiezan a lograr conquistas arrancadas con lucha también, desde la lógica de construcción de derechos y avanzar en esa misma lógica, y en un proceso donde se empieza a avanzar y las diferentes organizaciones que para mi entender, y nadie lo ha dicho acá, no estoy diciendo eso, sino digo, para mi entender, ninguna se quedó quieta, No. sino que tras empezar a avanzar en las conquistas también, tomaron su nivel de camino reivindicativo también de carácter individual. Tristemente, somos un poco rehenes en ese sentido del trabajo colectivo amplio en términos de intersocial, por así decirlo, que hasta mientras no nos encontramos en un escenario en el cual en nuestro país identificamos cómo de golpe y porrazo se empieza a gobernar para una minoría muy ínfima y caen cientos y cientos y miles y decenas y centenas de miles de uruguayas y uruguayos a la pobreza o empiezan a caer en la pobreza y empiezan a caer en la necesidad de resolver su plato de comida a través de la solidaridad organizada en un merendero o en una olla popular, o nos encontramos donde las propias políticas no solo se aplicaban desde el discurso diciendo que iban a favorecer al Maya Oro, sino que en los hechos así lo aplicaban, a pesar de que estuviéramos en lógica de una pandemia incluso. Tristemente, ese escenario fue el que nos llevó a la reconstrucción nueva del proceso de trabajo de esa intersocial histórica y que nos pone en un camino de construcción y de trabajo programático donde también en ese proceso nosotros debemos aprender de lo vivido y que en esos mismos 15 años hubo mucha lucha y a nosotros nos los han dicho como PIT-CNT de forma constante y vayan a los registros históricos de esos mismos 15 años para identificar si no hubo lucha, si no hubo movilización, si no hubo trabajo colectivo colocado en la cancha, pero que sí en términos de carácter intersocial tuvimos esta necesidad, este proceso de agudización de la lucha de clases, de ataque hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad para entender que había una gran necesidad histórica de volver a juntarnos, de volver a unirnos, de volver a llevar un proceso de construcción que busque alternativas a situaciones extremadamente injustas que estaban colocadas en nuestra sociedad. Y en ese sentido tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos y yo creo que de ese proceso se aprende, porque también soy partidario de aquellos que entienden de la realidad también de que los rendimientos decrecientes de los procesos progresistas tienen también un gran impacto y que ahí la necesidad en perspectiva programática tiene que profundizar mucho más. Y iniciaste estas intervenciones que nosotros colocamos con una pregunta también que decía en qué diferenciaba esto hoy, esta construcción programática de un programa de gobierno, en que la intención de acá es pensar en una perspectiva que logre trasvasar la frontera de 5 años de gobierno, Claro. que piense en una perspectiva que logre
sin duda, lograr mover estructuras, en cierta forma, y que piense en la sociedad una serie de cuestiones muy importantes en cómo podemos lograr que en el marco de un desarrollo productivo nacional no se siga avanzando y no se coloque como un éxito que por más que crece el Producto Bruto Interno Nacional, existan hoy, y voy a mi campo donde me manejo, en la industria láctea, donde hoy vemos cómo hay productores remitiendo 100 litros de leche a una industria, 200 litros de leche a una industria, y se encuentra en Durazno un productor que remite 500.000 litros de leche, siendo el productor que remite más en todo Latinoamérica. Y así si vas al agro en general, si vas a la forestación, y así si vas, y la concentración en el supermercadismo, y la concentración en la logística, y la concentración, y así podemos seguir. Y te tratan de vender como un éxito, eso. Nosotros tenemos que lograr poner en cuestión. Y también en ese proceso de construcción es necesario poner en cuestión las formas, los modos de participación, de construcción y de trabajo, porque como off the record lo hablábamos previamente, sin duda antes, el gran desafío de cómo logramos que aquellas cuestiones tan importantes que mueven a las juventudes que no lo contagian nuestras mismas formas de organizarnos, y que eso no quita nuestra forma de organización y no quiere decir que tenemos que abandonar nuestro proceso de trabajo colectivo, sino de ver cómo nosotros logramos congeniar esas nuevas formas de participación, esas nuevas formas de pensar una sociedad más justa, que a veces no se da en largas reuniones de 5 horas. No es atractivo eso para una compañera o un compañero, no es atractivo tener que hacerlo un domingo a las 9 de la mañana. No es bueno, en ese sentido también tiene ese desafío en el marco de este Congreso del Pueblo, poder discutir y trabajar cómo logramos interactuar, participar y reconstruir ese proceso de trabajo del campo popular, que tiene desafíos de largo plazo. Mencioné desarrollo productivo, podríamos hablar en términos programáticos. Sí, solo general, pensar ¿no? una sociedad de derechos humanos, por ejemplo. ¿no? Ahora, quería decir algo porque... Gerardo, Lilian, Enrique, ahora seguimos, pero tenemos que ir a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. M24 es mucho más que una radio. Es mucho más que un portal. Mucho más que contenidos en redes sociales. Ahora M24 tiene su propia plataforma audiovisual. M24 Mob. 10 horas de transmisión en vivo. Periodismo. Información. Entrevistas. Opinión y entretenimiento. Seguinos en vivo en el canal de YouTube de M24 y en m24.com.uy. Escucha. Mirá. Sentí lo que nos mueve. M24 Mob. La nueva plataforma audiovisual de M24.
Se viene la 6ª edición de la Fiesta de la Chacra en Canelones. Un museo al aire libre que celebra la tradición chacarera de nuestro país. Con las actuaciones de Wendy Romero, Larbanoa Carrero, Anita Valiente y Matías Valdés, entre otros. Sábado 23 y domingo 24 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en el predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto. Ruta 7, kilómetro 56700. Consulta la grilla completa en imcanelones.gov.uy. Entradas anticipadas en Red Tickets. Fiesta de la Chacra. Orgullosos de nuestra identidad chacarera. Aunque cada vez más estudiantes cursan estudios universitarios, la cantidad de docentes se mantiene igual, generando grupos superpoblados que dificultan atender a estudiantes. Un motivo de orgullo es que más jóvenes accedan a la educación superior. La Cámara de Diputados reasignó un monto que está lejos de lo que se pidió y ni se acerca a lo que se perdió. Es una buena señal que se reconozca el problema, pero no se resuelve de esta manera. Parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. También gracias a la gente que nos mira desde el exterior, que es mucha, que nos manda mensajes. Y a los que agradecemos mucho su presencia, su aguante. Bueno, sigamos. A mí me dejaron muchas cosas como para hacer algunas preguntitas, pero quiero que avancemos porque además quiero dedicarle el último de los bloques a hablar un poco también de la propuesta de plebiscito que acaba de entregar en las últimas horas, ya entró a la Corte Electoral, y que me imagino que también está en la cabeza de todas las organizaciones sociales, esto en este momento. Plebiscito que, por cierto, dentro de la izquierda ha suscitado polémicas, no es que hay un consenso ni por casualidad. Vos planteabas, Gerardo, en el bloque anterior, no puede suceder que, como sucedió en periodo pasado, que bueno, llega un gobierno de izquierda o progresista, coopta de algún modo dirigentes, cuadros del movimiento sindical, por ejemplo, se hace el ejemplo de FANCAP, que además, de hecho, después empiezan a desarrollar una tarea o llevar adelante una línea que no es la del movimiento sindical, sino... Bueno, pero ¿cómo se construye un gobierno popular? ¿Dónde hay que buscar los cuadros? Porque a mí me parece bárbaro que los busquen dentro de los movimientos sociales también. Perfecto, pero yo creo que, primero, ¿hay condiciones hoy para un gobierno popular? Yo creo que no, hoy no estamos en condiciones. Sí tenemos que luchar para generar esas condiciones. No hay condiciones desde el punto de vista del nivel de conciencia en el pueblo para sostener un gobierno popular y tampoco hay condiciones desde el punto de vista de la Constitución, que es la superestructura jurídica que sostiene un modelo de sociedad para llevar adelante ese gobierno popular. A veces en discusiones... en nuestro compañero, el sindicato, dice, bueno, tenemos que pelear por un gobierno popular. Bueno, pero tenemos que construir construcciones en la base del pueblo, ¿no? Para generar la conciencia, para esa disputa, para esa batalla cultural. Pero después tenemos que luchar, por ejemplo, por una Asamblea Nacional Constituyente que siente las bases de una constitución popular. Hoy tenemos una constitución que está regida, su eje estructurante es la propiedad privada. Es una constitución burguesa, liberal, que de alguna forma cuando pretendemos ponerle, digamos, alguna enmienda, hacer alguna enmienda, nos dicen, eso no es para la Constitución. ¿Qué es para la Constitución? Bueno, justamente, estamos legitimando un modelo de sociedad liberal que viene al dedillo, digamos, de la derecha, de la ultraderecha, que defienden la propiedad privada, y eso, bueno, lo vamos a hablar en el último capítulo. Pero yo te pongo un ejemplo, ¿no? Quiero pero termino con esto así. Dale. Si vos me decís, en ANCAP tiene que haber un integrante de los trabajadores en el directorio, te digo que sí, electo por los trabajadores, que entre y salga democráticamente y que represente a los trabajadores, pero no que vayan militantes de la Federación ANCAP a ser parte de los cuadros gerenciales, porque después terminan dentro de la burocracia del Estado. Sí, pero por eso, el flaco Ernesto Murro,
fue representante de los trabajadores en el directorio del BPS durante mucho tiempo. Y después fue presidente del BPS. El Frente Amplio lo puso y duró 10 años. Y de hecho su gestión es una de las gestiones que más modificó. Después fue ministro de Trabajo incluso. Quiero decir, a mí me hubiese gustado que en el directorio de ANCAP hubiese un integrante de los trabajadores, un representante de los trabajadores. Que no es lo mismo que un trabajador vaya a cumplir una función de gerencial dentro de la estructura que después termina cooptado por por ese poder paralelo de la burocracia. Son dos dimensiones distintas, estatal. ¿no? Estamos hablando de dos dimensiones distintas. ¿De dónde vos conseguís tu background para poder después desempeñar una tarea de gestión de gobierno? Yo soy de Santa Mónica, de ¿Cuál es tu bagaje para vos poder desarrollar una gestión distinta? Todo el mundo lo entiende y si no lo entiende, googleen que rápidamente se hace. O sea, de cómo cada quien que va a estar a cargo de una gestión tiene su bagaje atrás para realmente cumplirla y desempeñarla en función de no solo los intereses de un partido en la administración de un gobierno, sino otras representaciones son múltiples. Acá lo que estamos hablando son de dimensiones distintas. Formación política hoy tiene que hacer cualquier organización que se crea realmente haciendo política. No hay posibilidades de hacer incidencia política desde lo social ni desde lo político si no tenés formación de cuadros. Yo quiero saber, Lilian, ¿cuál es a partir el tema, de y es lo que dice, pero déjame terminar la idea. Una cosa no es el problema si cooptan recursos personales. El tema es cómo dialogan y cómo participa el campo popular en una gestión de gobierno de izquierda. ¿Cómo debe participar el campo popular? A través de mecanismos de representación. Lo tuvimos, mira, en el Sistema Nacional Integrado de Salud es un ejemplo de cómo se incorpora a la ciudadanía, pero después no se tuvo en cuenta que para que la ciudadanía se organice y pueda tener una representación calificada, tiene que tener recursos. ¿Cómo hacen los representantes del sistema de salud, usuarios del sistema de salud para participar en el FONASA o en la JUNASA? Bueno, tenés que tener formación de cuadro, porque la representación del movimiento y del campo social es mucho más compleja de construir que alguien que participó, que viene del movimiento hoy, forma parte de los cuadros de un gobierno. Eso está entre los planteos, Son dos distintas dimensiones. del Congreso del Pueblo. Está, por ejemplo, la posibilidad de incorporar actores sociales en la representación en los directorios de entes o organismos. Está reivindicado una y otra vez el tema del derecho a los mecanismos de participación y que tengamos derecho a definir contenido de política, evaluación de política y definiciones de hacia dónde debe ir la política pública. Eso lo venimos reivindicando desde hace muchos años. Ahora, para eso cualquier gobierno, y esto también implica a la izquierda, tiene que tener la voluntad de justamente abrir esos espacios, no solo para cliquear que es participativo, sino para realmente generar las condiciones de aporte que vienen desde la construcción social. Esto no es nuevo, esto lo hemos dicho. En otros lugares te decían, vos, mirá que venía a representar al sindicato, no cogestioná. Exactamente, los mecanismos, la sociedad civil, hemos tenido participaciones que muchas veces era como avalar lo que estaban haciendo, no habilitar un campo de discusión, de análisis, de participación. Esto debe ser revisado. ¿Cuáles son, Enrique, en este momento, en este estadio de progreso del Congreso del Pueblo, este documento borrador que hay, ¿cuáles dirías vos que son los aportes programáticos más significativos? 3, 4, no me digas todo el documento. No, pasa que ahí hay una dificultad en la forma de explicarlo en términos concretos, siendo de que el proceso que se ha resuelto hoy, por ejemplo, por un lado tiene 4 comisiones temáticas trabajando. ¿Qué son? Por un lado, nueva agenda de derechos humanos, por otro lado, una seguridad, convivencia, vida libre de acosos y discriminaciones, otra que trata de políticas públicas, vivienda, educación, salud, cuidado, inseguridad alimentaria, hambre y desigualdad, y otra que es de desarrollo productivo, trabajo e inserción socioeconómica. Y a la misma vez, mientras esas 4 comisiones trabajan,
conviven las perspectivas también de construcción programática de carácter de los diferentes interiores que tenemos en nuestro país. En tantos interiores como realidades distintas tenemos en los departamentos, que ahí tiene también una perspectiva departamental, regional y local. Entonces, poder decir cuáles son las principales es muy difícil, porque también va a depender de la perspectiva desde donde vos te pares para analizarlo. Quizás yo que vengo desde el movimiento sindical, incluso compañero del movimiento sindical de la industria privada, y quizás en ese marco la discusión va a pasar por cuál es el modelo de desarrollo productivo nacional, las cuestiones vinculadas a cómo logramos que la revolución tecnológica automatizadora instalada en el mundo se pueda generar un proceso en nuestro país donde las políticas de Estado se apliquen hacia la lógica de que eso no sea un proceso de frustración para el acceso al trabajo o al acceso a diferentes lugares de trabajo también para aquellos que no lo pierden por el impacto negativo de la avaricia de que la revolución tecnológica automatizadora se utilice para aumentar los procesos de productividad con aumento con ensanchamiento de las tasas de ganancia, pero no para un desarrollo social conjunto, y ahí la reducción de la jornada laboral como una cuestión para poder la minimizar. La sexual del trabajo. Pero si se lo preguntás a Liliana, y entonces capaz que estaría siendo muy injusto si yo tuviera que definir cuáles las perspectivas más fuertes que esto tiene, porque también desde la lógica, como lo mencioné recién, comisiones temáticas que están hablando de este tipo de cuestiones, pero si vos lo vas a la perspectiva regional, departamental, que es un proceso que ahora tiene de continuidad este Congreso del Pueblo, avanzar hacia 4 encuentros regionales de características similares a lo que desarrollamos en esta presentación pública, también va a tener la lógica de que en el litoral hoy hay una gran preocupación, y en el marco de esa preocupación tiene con una realidad que la vive central y principalmente el litoral, con lo que tiene que ver con aquellas políticas que carecen de soluciones por las dificultades que hay por lo que ocurre del otro lado del río. Y en esa misma lógica, si vas al norte, te vas a encontrar con otra realidad y con otra perspectiva que puede tenerla el centro-sur o el este a su misma vez también. Entonces, es difícil focalizar en cuál es la política, cuáles son los lineamientos fuerza más fundamentales, porque también depende desde la perspectiva que uno lo entienda. Yo creo que algo muy central tiene que ver con que esto tiene que ser un proceso que permita generar avances importantes para crecer desde la perspectiva humana y de no estar discutiendo el déficit fiscal, básicamente, que hoy ese déficit fiscal puede ir bajando, si así se lo entiende, pero porque en el otro lado crece el déficit humano, porque fueron las definiciones que este gobierno así tomó. Aumentar el déficit humano en la sociedad, porque las políticas de recorte que se instalaron lo hicieron crecer de ese tipo de forma, porque fueron desde ahí, desde esa lógica, recortando en políticas sociales, recortando en salarios, recortando en jubilaciones, recortando en ingresos que son del pueblo, de aquellos sectores cuentapropistas, almacenes, comercios, que viven de lo que gasta el trabajador, el jubilado, el pensionista, y que en esta lógica, tristemente, no se ha logrado revertir, y que de la misma forma tiene que tener la perspectiva, y ahí también lo digo, de lograr trasvasar estructuras, no solo discutir distribución del ingreso, sino redistribución de la riqueza, perspectivas de profundización de políticas que puedan ir en el avance de la discusión en términos tributarios. Hubo un continuo en todas las comisiones que presentaron y es clarísimo que el Estado debe ser un Estado garantizador de condiciones para el ejercicio de derechos. O sea, no hay discusión sobre que un Estado reducido que solo administra. El Estado en todas las comisiones es un Estado robusto, fuerte, con políticas sociales, con políticas de bienestar que garanticen las condiciones para que cada persona tenga la posibilidad de ejercer sus derechos al trabajo, a la libertad, a la salud, a la educación, a la participación, al ocio, a una vida libre de violencia. O sea, esto me parece que es un continuo. En esto no se tuvo que poner a deliberar. Cada comisión a nivel territorial o temático ubicó en el Estado, ¿no?, el garantizador. Pero, por ejemplo, Enrique mencionaba, vos además tenés el documento, te viniste acá con el libro, así que voy a aprovechar. Hay un capítulo o una comisión que está analizando el problema de la seguridad,
¿no? De la seguridad, la discriminación, la violencia, en fin, no sé, la convivencia. Sí. No recuerdo cómo se llama el capítulo, ¿no? Te lo digo, Comisión Convivencia Social, Vida Libre de Violencias y Discriminaciones. Esa se llama así, esa comisión. Bueno. Te diría que es el documento más inmaduro que tiene los documentos. Bueno, vamos para el más... No, porque el que más realmente creo que tuvo un trabajo que es más tradicional, ¿no? El de trabajo, protección social. O sea, hay una tradición en los movimientos sociales de que ciertas temáticas y abordajes tienen una mayor práctica, ¿no? Y tienen un mayor desarrollo. Esta de convivencia, bueno, también teníamos ahí grupos y movimientos que tienen una histórica subordinación, negación, ¿no? O sea, ahí estaba la gente de la Comisión de la Nación Charrúa, obviamente todas las organizaciones afro, todo lo que tiene que ver con los sectores más olvidados de lo que ha sido gobiernos y estados democráticos. Entonces, es bastante natural que suelan centrar, ¿no?, sus reivindicaciones en lo específico. A las mujeres eso nos ha pasado mucho y a los movimientos no, que solo hablar de lo que se supone que solo es tu tema. En realidad acá los temas son todos para todo el mundo. Porque yo creo... Porque todos los temas nos importan. Honestamente, y capaz que ustedes también, el problema de la seguridad pública, que además siempre ha representado para la izquierda como una cierta dificultad al manejar. La derecha no tiene que poner policía y más penas y eso, pero esa nunca ha sido la lógica mayoritaria de la izquierda, que siempre ha tenido una visión más de las causas sociales, menos punitivista. Pero el problema de la seguridad pública es un problema que preocupa muchísimo a la gente trabajadora, a las mujeres, a los trabajadores, hay barrios donde a realmente... los hombres, ¿no? Los están matando. Y a los chiquilines, hay barrios que se ha puesto de una manera... Está complicado. Sí. Y eso me imagino que es una materia que a la gente te llega, sobre todo en un Congreso del Pueblo, que viene gente, no necesariamente de los barrios más ricos ni más seguros, y te dice, che, todo bien, pero acá en la periferia, en determinados lugares... Hay bandas narcos, se complica, nuestros hijos que son adolescentes, o sea, eso es un problema, ¿verdad? Pero eso es justamente lo que transversaliza a un modelo de sociedad. Vos no podés pensar en una sociedad que sea segura sin garantizar, por ejemplo, el trabajo, la vivienda, los servicios públicos esenciales. Yo pregunto, con 200.000 personas pasando hambre, ¿qué pensamos? ¿Que no va a haber delito? ¿Que no? Es obvio que tenemos que generar las condiciones para lo que de democracia plena. Democracia plena es garantizar los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la seguridad alimentaria. Esas cosas tienen que estar en la base de la sociedad y eso es de alguna manera, no voy a decir que eso es lo que provoca, la causa, digamos, del delito, pero no podemos pensar en una sociedad que tiene prácticamente excluido a buena parte de ella, al 10% de la sociedad, que indudablemente pueda tener niveles de seguridad como lo que pretendemos. Te quiero hacer una pregunta, Gerardo, antes de ir al corte, porque ya me están pidiendo el corte. En esa reactivación o fortalecimiento que aspira el Congreso del Pueblo de los movimientos sociales. De modo que si, por ejemplo, viene un gobierno progresista, tenga un protagonismo en la vida superior, o yo qué sé, no quiero calificarlo en esos términos, pero distinto al que tuvieron en el periodo... Sustantivo. Ahí está. ¿Se ha pensado en la posibilidad de...? Porque, por ejemplo, las ollas populares, ¿sí?, vinieron a atacar un problema que se estaba generando, que se generó, ¿no?, y con solidaridad popular, por cierto, ante una ausencia del Estado, claramente. Pero hay otras experiencias, yo qué sé, el movimiento de la construcción, el Zunca tiene, yo sé, la brigada Agustín Pedrosa y otras brigadas que van y ayudan a construir casas, escuelas, han laburado. En algún momento entre los gobiernos progresistas hubo, por ejemplo, un intento con el, no sé, plan junto, en fin, cosas. ¿Se ha pensado en la posibilidad de movimientos sociales que participen de políticas públicas? ¿O solo, no,
no te voy a decir voluntariado como la campaña de alfabetización en Cuba, pero movimientos sociales de ese orden. Yo creo que el abordaje de esta problemática tiene que ser integral. Cuando se aborda el tema de la vivienda, por ejemplo, lo que hay que poner en el centro es la dignidad humana. No alcanza con la vivienda. Nosotros desde la Federación ANCAP y la Mesa Sindical Coordinadora de Ente en algún momento proponíamos la canasta de servicios públicos esenciales. ¿Para qué? Para que a esa persona, a esa familia que se trata de darle una contención social, que acceda a la vivienda, que tenga servicios públicos, que tenga acceso al agua potable, al supergas, a la determinada cantidad de telecomunicaciones, de giga, digamos, en lo que es las comunicaciones, energía eléctrica. Tener, digamos, políticas que de alguna manera puedan llevar sus hijos a una escuela de tiempo completo. Para todo eso tiene que haber un plan, digamos, integral para sacar de la pobreza o de la extrema pobreza a esos 200.000 personas. Y para eso las organizaciones sociales podemos jugar un rol fundamental. Ahora, para eso hay que integrar y ver la cuestión como un problema nuestro. El problema de la pobreza y del hambre no es del que está hacinado en la esquina, es mío también. Cuando lo empecemos a sentir como propio y que nuestro sindicato no solo pelea por condiciones de trabajo, sino por condiciones colectivas de la sociedad, de la comunidad en la que habito, bueno, esa generación de sostén integral es lo que de alguna manera va a involucrar o va a permitir que se involucre. Ahora, eso no puede ser, digamos, como un plan de campaña que se instrumentalice a los movimientos sociales, sino que tiene que tener un sostén de fondo. Ese sostén de fondo es lo que te decía yo hoy al comienzo de, bueno, acuerdo programático que de alguna manera signifiquen al bloque popular alternativo. ¿Qué es el bloque popular alternativo? Bueno, justamente la construcción colectiva de caminos emancipatorios de la sociedad. Vamos a ir a un nuevo corte y ya volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Si pagaste algo con los puntos de tu tarjeta y sentís que eso ya te pasó, es porque estás usando el programa Bro Recompensa. Es muy fácil. Con cada compra con tu tarjeta Bro Recompensa Mastercard, sumas puntos. Cada punto acumulado equivale a $1 para pagar lo que quieras. Descarga la app y activa el programa Recompensa, el único con el que sumás puntos con todas tus compras nacionales e internacionales y los débitos automáticos asociados a tu tarjeta. ¿Tenés Bro Recompensa? Usala para todo.
Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Sigan poniendo me gusta, sigan haciendo comentarios, sigan haciendo donaciones. Antes de introducirnos en el tema del plebiscito, en este tercer bloque, porque acá termina el bloque, hay una pausa, vos ves la pausa, pero yo sigo, acá seguimos en la discusión, ¿no? Y me quedé con Lilian en dejarle meter una que en este último tema porque ya quedó. Creo que hay una cuestión y que siempre es un hilo muy fino y es el rol y la función de cada actor, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos la obligación de involucrarnos en actos de solidaridad, redes de solidaridad, construcción, ¿no?, de transformaciones colectivas, pero teniendo claro que no se puede sustituir al actor principal. O sea, nosotras durante años en el movimiento feminista hemos sido la política pública de la atención de violencia o de la atención de abortos no resueltos o de situaciones de desamparo por justamente ser las mujeres quienes más están, ¿no?, en el mundo del trabajo no formal o informal inseguro. Ahora, eso no quiere decir que no tengas que pelear por política pública. Eso no quiere decir que no tengan que haber servicios del Estado que garanticen efectivamente las condiciones. No se debe sustituir el rol. Y esto me parece que es una de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta para el trabajo articulado. Hoy por hoy, en cualquier situación compleja, no puede actuar un solo actor y es el que va a resolver. No, hoy necesitamos todos interactuar en cada uno de los espacios donde estamos, porque hay una responsabilidad que también es personal. Nosotros definimos que para que los derechos humanos se consagren tiene que haber un Estado que garantiza, una sociedad que garantiza y personas que también se hacen cargo de agenciarse del cambio. Porque si no hay una dependencia permanente de un tercero, el agenciamiento de cada persona de ser sujeto de derecho y participar en la construcción de la sociedad que quiere es parte del desafío. Yo lo que digo es que en determinada, la izquierda, por ejemplo, no solo la izquierda, también en este gobierno que es de derecha no han tenido otra alternativa. A veces para llevar adelante políticas ha tenido que recurrir, a veces no, muchas veces, a organizaciones no gubernamentales, llamémosle, sí, ¿no? No está mal. No digo que esté mal, digo que no es lo mismo, por lo menos para mí, una organización no gubernamental que un movimiento social. Y yo pienso, a veces pienso, che, en este lugar, ¿no podría haber movimientos sociales? Incluso con recursos del Estado, porque yo solo me lo pregunto. Bueno, lo que pasa es que también cuando decís movimientos sociales, ¿a qué estructura estás hablando? Yo me refiero a los movimientos sociales, eventualmente los movimientos sociales, incluso los tradicionales. Creo, y te pregunto, en este caso como periodista, la forma de producir transformaciones profundas no es exclusivamente a partir de lo que se puede hacer en el marco de la organización institucional del Estado. Los movimientos sociales pueden a veces avanzar incluso en lugares donde el Estado no puede. Sí. Yo pregunto simplemente cómo, ¿no? No te quiero poner ejemplos a lo brasilero, bueno, iba al MST y ocupaba tierras y después se podía... Pero pasaba, ¿no? Pero quiero decir, nada, pienso. ¿Cómo los movimientos sociales avanzan? E incorporar lo que pasa es que hay que, primero hay que entender la complejidad y diversidad de movimientos sociales. Sí. Porque una cosa es cómo puede participar el movimiento sindical con una larga tradición, estructura y organización, o FUGBAN en cómo ha participado en lo que tiene que ver con debates de vivienda y alternativas a vivienda, a lo que puede ser, por ejemplo, el movimiento, para no hablar de feminista, el movimiento de ambientalista, el movimiento de participación en ollas populares, que son distintos, que son redes diferentes. Entonces también cuando hablas de movimiento, en Uruguay hay una cosa que atender y es que muchas veces tenemos como referencia solo el movimiento históricos, como el movimiento sindical. No todos los movimientos tienen esa estructura. La representación del movimiento sindical en una estructura, como vos decís, de participación de gobierno, es viable, es posible porque hay una estructura a la cual vos representás. En los otros casos no, y por eso hay que pensarlo en términos más diversos. Te daba el caso hoy del movimiento de usuarios, del sistema de salud. No quiero insistir porque es una discusión que está buena para llevarla adelante incluso en un programa entero, pero pienso en el periodo progresista con fondos o recursos del Fondes,
aquello que Mujica planteaba como una vela encendida del socialismo, la posibilidad de llevar adelante, y se llevaron experiencias de empresas recuperadas por los trabajadores, ¿no? Gestionadas por trabajadores, más allá de cómo ha sido el desempeño de esas empresas. Bueno, estamos hablando de, por ejemplo, en cristalerías a partir de un sindicato, ¿no? Bueno, es interesante. Sí, o vida en cooperativas o todo el cooperativismo es un desarrollo muy interesante y no lo conocemos ni siquiera en profundidad. O sea, alternativas pueden haber muchas y además no debe ser una, porque no todos somos homogéneos y no todos vamos a optar por lo mismo. No se trata de homogeneizar cuál es el tipo de vida que vamos a querer. Se trata de ver cómo desde esa complejidad y construcción colectiva también tenés en cuenta las distintas concepciones. Hay algo que es claro, el campo popular no es homogéneo, ¿eh? Si hay algo que tenemos es diversidad de todo tipo y color que se te ocurra. Y esa construcción colectiva es lo que me parece a mí el desafío más interesante. Enrique, vamos a meternos un poco en el día viernes. La Central de Trabajadores, no solo la Central de Trabajadores, fueron más organizaciones, les presentaron una propuesta, la propuesta finalmente acordada de papeleta para ser plebiscitada. Bueno, primero para recoger las firmas, tiene un aspecto formal, la Corte Electoral tiene que darle todo la luz verde, digamos, y ahí se empieza la campaña de recolección de firmas, que a abril debería recoger casi 300.000 firmas, 250.000, no sé, 10% del padrón. Dije, adelanté en la introducción, esto ha suscitado polémica dentro del movimiento sindical, aunque hay una mayoría ya establecida, y también en el campo de la izquierda social y partidaria, ¿no? Pronunciamientos incluso de algunos sectores políticos del Frente Amplio diciendo, no, este no es nuestro camino, usó la frase que usó Mario Vergara. Bueno, se llegó a este acuerdo dentro de la central. ¿Cómo ven eso? Bien, primero, una mínima corrección. El día jueves fue que se desarrolló la entrega en la Corte, un detalle mínimo, muy mínimo. Y sin duda, a esperas ahora de respuesta de la Corte en torno a la validación para el inicio del proceso. Se puede catalogar con cuestiones de polémicas o no, en fin. Sí hay un eje central que es consensuado en general. Hoy estamos en este proceso, en este camino hacia el plebiscito, pero estamos en este proceso de debate en virtud de que existió algo que consensuamos todos que fue extremadamente negativo para la mayoría de las uruguayas y los uruguayos. En eso toda la izquierda absolutamente social y política dice esta reforma fue extremadamente negativa. Eso es lo primero a tener en cuenta, ¿no? Y que eso fue un ajuste tremendo hacia los sectores de trabajadores y trabajadoras, que fue brutal, y que de esa misma lógica poder rebatirlo también es un consenso generalizado. Después yo me diría que las otras discusiones, por lo menos a lo que me corresponde en el marco del movimiento sindical donde lo debato, fueron cuestiones de métodos, cuál era el proceso y las diferencias que nosotros tuvimos para poder avanzar. Que a diferencia, no digo así porque en este medio así no se nos planteó, pero sí en otros medios, no se trató en términos de división, sino en términos de diferencias, posiciones metodológicas de cómo poder contraponer contra este ajuste fiscal encubierto que fue la reforma jubilatoria y de pensiones. Eso y que hoy, a otros medios. Efectivamente. Y que hoy estamos avanzando en un proceso donde, primero, en los tres criterios, en los tres principios fundamentales que se instalaron, hicimos y realizamos un trabajo de intentar llegar a un acuerdo lo más amplio posible, que al igual que como lo decíamos desde el día 1, pretendemos que también en la redacción, porque se puede tener los principios colocados, instalados, pero la redacción dice mucho, y lo pueden ver en el ejemplo de lo que se colocó, permita de esa forma construir o generar el aporte de más voluntades de organizaciones sociales, de organizaciones también de la esfera política y de voluntades individuales de vecinas y vecinos que en este proceso definan iniciar un camino hacia la recolección de firmas
y que nos permita en ese sentido lograr llegar al mes de abril de 2024 con muchas más del 10% de las firmas del padrón electoral para presentarlos. Y en ese sentido, yo lo entiendo que estamos en un proceso, en un camino que hoy se abre, que tiene por delante la necesidad de la construcción de un comando de campaña. No podemos nosotros mirar este proceso sin, mientras tanto, no estar observando o recordando el camino y el proceso trabajado y desarrollado a lo largo de lo que fue contraponer contra la reforma, contra la ley de urgente consideración, que también colocó al movimiento social y al movimiento político en las calles, con las vecinas y los vecinos, dialogando, llevando la democratización de aquellas cuestiones que se resolvieron sin diálogo social, de aquellas cuestiones que se resolvieron de una forma muy a las corridas y que se colocaron con un único interés, sino de cómo expresamente se podía estar tomando definiciones que en aquel entonces favoreciera a los sectores más pudientes del país y en este caso también. Y que de esa forma nosotros podamos dialogar y expresar lo que nosotros en una papeleta estamos traduciendo, que tiene todo un proceso que va más allá incluso del propio plebiscito, de cómo nosotros podemos avanzar. Por un lado, en terminar con injusticias tales como que, bueno, hoy una jubilación mínima que no va a ser revolucionario y que no va a terminar con las necesidades de un jubilado y de un pensionista, pero que eso pueda alcanzar el valor de un salario mínimo nacional. Como piso, no lo estanca ahí, no lo detiene ahí. Que eso pueda permitir a la misma vez que el Uruguay necesita un proceso que esté pensado en el ser humano y no básicamente en los intereses de unos muy pocos que quieren que si ganamos vida, años de vida, tengamos que perderlos específicamente en ser más tiempo productivos para el gran capital, trabajando 5 años más de vida, donde no lo arrancaron así, no nos preguntaron si lo queríamos. Hoy si me quiero quedar a hacer horas extra me preguntan si quiero hacer horas extra, ¿no? Y si yo quiero las hago y si no quiero no las hago. Pero al margen de eso, ahí nos instalaron 5 años más de trabajo obligado a cada trabajador y trabajadora, y que eso nos permita hoy poder, por lo menos, decidir si queremos jubilarnos a los 60 años como lo hacíamos anteriormente, y que a la misma vez también permita quitar el proceso de la SAFAP y el sistema de lucro, donde ahí quitar quizá algún cuco de lo que se puede mencionar y colocar sobre la mesa. El sistema del ahorro individual es un sistema que no solo lo decimos nosotros, que es negativo, que está constatado y demostrado que es tan negativo porque si miramos los promedios jubilatorios en el BPS y los comparamos con los de la SAFAP, unos te dan un tanto arriba de los 30.000 pesos y los otros están en los 7.500. Si será negativo, que es un sistema de ahorro individual que está consumiendo constantemente lo que significa a través de sus comisiones los ahorros previsionales que nosotros tenemos para jubilarnos en el momento que más necesitamos y que los consume expresamente para el interés del capital financiero y para hacer ganancias con eso, que si yo quiero invertir tengo que sacar un crédito y a mí me piden dinero y a mí me piden pagar intereses por pedir un crédito y ahí por utilizar nuestros capitales expresamente están financiándose sus propias inversiones, que a la misma vez lo dice la Organización Internacional del Trabajo y en estudios en el año 2018 lo expresaban de forma concreta, que directamente el sistema de ahorro individual ha fracasado en el mundo y que termina dando prestaciones y beneficios muy negativos comparado con un sistema público. Y que eso lo ha demostrado, y no lo dijimos nosotros, lo vuelvo a mencionar, lo dijo la Organización Internacional del Trabajo en estudios del 2018 expresamente. Y en ese sentido, por lo tanto, son cada día menos los países que lo tienen así. Bueno, entendemos que quien crea que terminar con ese proceso significa estar dañando el interés particular de un ser humano, va a tener que comprobarlo también.
¿Por qué? Porque está demostrado, como lo venimos mencionando en estas cuestiones. Y en ese escenario, las garantías en esa papeleta, y las pueden leer, están dadas también de que aquellos beneficios y aquellas prestaciones no pueden ser impactadas de forma negativa y que tienen que, de la misma forma, en la creación del fideicomiso que se genera para dar las garantías a los fondos que teníamos en el ahorro individual, el BPS va a ser garante a través de un como fideicomitante. ¿Para qué? Para que con la trazabilidad de nuestra historia laboral también se pueda sostener esas garantías de que nadie tenga que jubilarse con menos. Entonces, yo creo que acá hay mucho para dialogar, para trabajar y para que se pueda colocar sobre la mesa de que hay un proceso que intenta que la seguridad social sea un proceso de avance hacia adelante y no de caminar hacia atrás, como el cangrejo dijo la canción expresamente, ¿no? ¿Por qué? Porque fue lo que definieron. Acá pretendieron que la mayor cantidad de la población, trabajadores, trabajadoras del hoy, jubilados y pensionistas, pero los trabajadores y trabajadoras del futuro, los gurises, estudiantes, retrocedan en derechos, perdamos años de vida con más años de trabajo y que a la misma vez nos tengamos que jubilar con menos, pero generaron también sí un proceso hacia adelante, intentando universalizar ese proceso de lucro hacia la SAFAP, que es el capital privado que viene lucrando de algo tan fundamental que es la seguridad social, que es un derecho humano y que en la papeleta se expresa de esa forma. ¿Para qué? Para que sea reconocido. Entonces, en ese proceso estamos y yo creo que lo que hay que hacer hoy es iniciar este trabajo, esperar respuestas a nivel de la Corte Electoral, los procesos naturales que hay que desarrollarlos y generarlos, pero que de la misma forma hoy nos ocupa en que la Intersocial el próximo martes en la tarde en el PIT-CNT a las 5:30 se va a estar reuniendo y esto va a estar sobre la mesa para trabajarlo, que eso se pueda tomar ahí y se empiece a trabajar ese proceso hacia el plebiscito, primero hacia la recolección de firmas, luego hacia lo que significa pedir el voto tras entregar las firmas, que tan reconfortante ha sido este proceso como lo mencionábamos en los bloques iniciales cuando hablábamos del propio referéndum, ¿no? Ahora, Gerardo, que me dijiste que esto era contra el capital financiero, me lo dijiste hace ratito, me dijiste. En realidad, a ver, Vos debes ser uno de los más hinchas del plebiscito. Sí, porque va a lo profundo. Creo que yo te conozco. Yo soy un defensor de la democracia directa, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que profundizar ese camino y te vuelvo a decir, con un horizonte puesto en una Asamblea Nacional Constituyente que cambie de raíz la Constitución. Y a veces nos dicen, en estos días, esto no se puede incorporar a la Constitución, y yo digo, si la ciudadanía no puede incorporar a la Constitución el hecho de cuándo quiere jubilarse, ¿qué puede incorporar? Nosotros estamos diciendo el derecho de jubilarse a los 60 años, no quiere decir la obligación. El presidente de la República decía en la campaña electoral, dijo muchas cosas, pero una de las cosas que dijo era que vos no podías cambiar las condiciones de trabajo del que había empezado hace poco tiempo y le estaba diciendo, no, empezaste hace 5 años y cuando empezaste te ibas a jubilar a los 60, pero ahora te lo cambio. Eso de alguna manera sí es expropiar 5 años de la vida del trabajador. Y él decía, lo que sí podemos hacer es promover, estimular para que la gente se retire con más años. Perfecto, hagamos eso. Entonces nosotros, o por lo menos voy a hablar a título personal, yo digo, esta iniciativa no es contra la reforma del gobierno, va más allá. Y tampoco es contraria a la propuesta del progresismo, de la oposición, que dice, a partir del 1 de marzo de 2025 tenemos que embarcarnos en la construcción, a través del diálogo social, de un sistema de seguridad social justo y solidario. Nosotros decimos, impulsamos la iniciativa que le da en el centro, en el centro al capital financiero, ¿no? Pero a partir de ahí, nosotros estamos poniendo los cimientos de una seguridad social, que como decía Quique, te pueda jubilar a los 60 años, que establezca un mínimo para las jubilaciones más sumergidas
y que además elimine los dos pilares fundamentales de las AFAP como son el lucro y el ahorro individual. A partir de esos pilares, de esos lineamientos generales, bueno, construyamos una seguridad social a través del diálogo social. Y acá me voy a permitir, si se quiere, ser un poco polémico, porque también hay que poner un poquito de sal a todo esto. Cuando hice mi primera intervención me quedé pensando, bueno, yo hice demasiado énfasis en lo que se había hecho mal y no reconocí de repente que en los 15 años de progresismo se hicieron muchas cosas a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es así. Para hablar solo de una cosa, bueno, el mejoramiento del salario. La década de los 90 hubo un gran crecimiento del Producto Bruto Interno, de la riqueza que produce el país, y sin embargo eso se transformó en acumulación para las clases dominantes. En los 15 años progresistas hubo un gran crecimiento de la riqueza del PBI, pero también hubo un gran crecimiento del poder de compra de los salarios, jubilaciones y pensiones. Eso hay que reconocerlo y es así. Pero así como reconocemos esto, o reconozco esto, también digo, durante los 15 años de progresismo no se eliminaron las AFAP. Y acá hay un tema que nosotros tenemos que contraponer. Y se cae la caricaturización del FAPIT. Hay total independencia de acción y política de los movimientos sindicales y del campo popular con lo político. Que se trabaje para generar condiciones para una alianza que se plasme en una plataforma popular, perfecto, en el bloque popular alternativo que te decía, pero hay total independencia. Nosotros vamos por una cuestión más de fondo. Acá se planteó una reforma de la seguridad social en el año 95, que se empezó a ejecutar en el 96, diciendo que se iba, es decir, para eliminar el déficit del sistema de seguridad social, llegaban las AFAP para solucionar todo el tema. Lo que demuestran 27 años de AFAP es que no se solucionó nada. Y para solucionar esto nosotros pensamos que lo que hay que cambiar es la fuente de financiamiento del sistema. Por ejemplo, los trabajadores aportamos 15% y los aportes patronales son de la mitad, de 7,5%. En algunos casos, como las actividades rurales, de 2%. 7 veces menos que el trabajador, y hay algunas actividades que no tienen aportes patronales. Entonces, ¿por qué decimos que esto va al fondo, que trasciende todo lo que se ha hecho y que de alguna forma es mucho más profundo de lo que se ha planteado hasta el momento? Porque nosotros vamos al corazón del sistema, de ese sistema capitalista que busca el lucro en los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras para una vida, para una jubilación digna. Y eso es por lo que vamos a luchar, justamente en el tema de poniendo la dignidad humana en el centro de nuestra lucha. Lilian Serrastú. Nos arrinconaron, ¿no? Ese es un problema. Cuando se discuten las cosas que tienen que ver con el bienestar social de esta forma y se impone una reforma jubilatoria como la que se impuso, está bien, vos podés decir, bueno, esperemos al próximo gobierno a ver si no sale. O sea, vos cuando estás en el movimiento social hay un momento que podrás decir, será oportuno, será la manera, estamos todos cansados, venimos, no, remando. Ahora, ¿qué te queda hacer? No, esa es mi pregunta. Después podemos discutir si es estos 3 puntos, si es esta papeleta, si es esta forma, si es esta, no. Ahora, ¿qué te quedas haciendo si no? Esta es una pregunta que yo le devuelvo a los gobernantes, al sistema político y hasta el propio Frente Amplio. Yo puedo entender que pueda ser no oportuno, que el contexto te va a caer en el medio de una campaña electoral, que además tenemos otra cantidad de frentes y conflictos. Es verdad que ¿no? complejiza más la cancha, el contexto y va a dividir fuerzas en una cantidad de cosas. ¿Pero y qué hacemos si no? ¿Nos callamos? ¿Esperamos solo a ver si en el próximo gobierno va a haber la voluntad política de abrir a un diálogo nacional donde tiene que ver nuestra calidad de vida? Donde tiene que ver esto, ¿no? ¿Qué vejez estamos proyectando en este país? En un país envejecido. ¿Qué tipo de relación vamos a tener entre población activa y población pasiva?
¿Cómo vamos a superar esto que decíamos? ¿Cómo se financia? ¿Cómo tenemos esos déficits? O sea, la manera en cómo se propuso la reforma y cómo se impone esta reforma hace que el campo popular y el campo social te interpele. Yo no sé si estamos en las mejores condiciones para llevar adelante esto, pero algo hay que hacer. Y yo he escuchado, ¿no?, razones a favor y en contra sobre si hacerlo de esta vía, si no sería necesario un gran debate nacional sobre reforma jubilatoria, reforma de bienestar social, calidad de vida. Sí, bueno, pero ¿y cómo lo hacemos? ¿En campaña electoral va a haber ese margen de posibilidad de debate o hay que presionar para que eso se haga? Bueno, esto es una manera de presionar a que el debate esté sobre la mesa. Después, ¿cómo lo vamos a discutir? Bueno, sí, pero también es cierto que acá cada cual tiene que hacerse cargo de cómo reacciona el otro. Cuando un gobierno actúa como actúa, ¿qué espera del otro lado? ¿Pasividad? Está en un país donde no se dio cuenta que tiene movimientos sociales que hace años que no son pasivos. El Frente Amplio quiere ganar las próximas elecciones. Y bueno, sí va a tener que dialogar sobre estos nudos y estas contradicciones, que no solo lo tiene adentro, sino que también lo tiene afuera. Y bueno, esto es forma de presión. Yo lamento mucho decirle a los gobernantes y a los sistemas políticos, cuando acorralan al movimiento social, cuando acorralan ciudadanía, las reacciones son esperables en un sistema activo de democracia. Y nadie valora en este país, yo lo insisto, que este país no explota con situaciones que ponen en contradicciones graves, ¿no? Como lo pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, lo que pasa en nuestros países. Y ningún gobierno lo valora en el término que hay una ciudadanía organizada que hace esto, es altamente valorable para cualquier sistema democrático, para cualquier país que se crea democrático. El problema es que hay que acostumbrarse que la democracia hoy no es solo representativa. Hoy la democracia es deliberativa, es participativa. El mejor Estado que tenemos es aquel que su ciudadanía no se limita a ejercer ese derecho cada 5 años votando, sino que participando realmente de las contradicciones por las que transita un país. No quieren esto, bueno, no acorralen, no avasallen. Realmente no sigan deteriorando las condiciones. Porque sí es cierto que no toda persona puede llegar 5 años más a laburar, porque depende de condiciones, porque depende de historias de vida, porque depende de la tarea que realice, y porque no se puede comparar. Y porque además es esto, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la riqueza a la seguridad social en este país? ¿Cuánto aporta quien concentra riqueza a realmente generar un sistema de bienestar colectivo? Son los que en realidad menos aportan y más exonerados están. Bueno, esta discusión hay que hacerla. Muchas gracias, Gerardo Rodríguez. Gracias a ti y a todo el equipo que nos trata tan bien cada vez que venimos. Muchas gracias, Lidia Brasincas. Muchas gracias, Enrique Méndez. Gracias. Un gusto. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan ahí porque vamos a un corte y ya volvemos a tomar un café con nuestro querido colega y amigo Víctor Hugo Popi Avelando. Vamos a un corte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Se viene la 6ª edición de la Fiesta de la Chacra en Canelones, un museo al aire libre que celebra la tradición chacarera de nuestro país. Con las actuaciones de Wendy Romero, Larbanoa Carrero,
Anita Valiente y Matías Valdés, entre otros. Sábado 23 y domingo 24 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en el predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto. Ruta 7, kilómetros 56.700. Consulta la grilla completa en imcanelones.gov.uy. Entradas anticipadas en Red Tickets. Fiesta de la Chacra. Orgullosos de nuestra identidad chacarera. Somos la voz de un pueblo que ríe y canta. Los que trabajamos cada día en todo el país. Con nuestros muchachos somos las voces de la esperanza. Somos las voces de la esperanza, somos la fuerza para cambiar. Defendemos lo nuestro, los derechos de nuestros estudiantes, nuestros puestos de trabajo, nuestro sueldo, nuestra educación. A FUTU, defendemos lo nuestro. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo Que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa. Para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. M24 es mucho más que una radio. Es mucho más que un portal. Mucho más que contenidos en redes sociales. Ahora M24 tiene su propia plataforma audiovisual. M24 MOV. 10 horas de transmisión en vivo. Periodismo. Información. Entrevistas. Opinión y entretenimiento. Seguinos en vivo en el canal de YouTube de M24 y en m24.com.uy. Escucha. Mirá. Sentí lo que nos mueve. M24 MOV. La nueva plataforma audiovisual de M24. Las y los docentes de UDELAR tienen los más altos niveles de formación y especialización, pero tienen los salarios más bajos de la educación y de otros organismos públicos. Formación puesta al servicio del país. Por eso se le recorta el presupuesto a la UDELAR. Precarizar docentes parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Bienvenido, Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches para todos. Buenas noches. Vamos a recordarle a la gente, porque mucha gente se ha sumado a partir de que lo dije hoy al principio del programa. Miércoles 27, o sea, dentro de 10 días. Miércoles 27, tercera peña de Legítima Defensa en el MAM. Pasamos muy bien en la segunda peña, en la tercera también vamos a pasar muy bien en el Mercado Agrícola de Montevideo. A partir de las 20 horas te recomiendo que llegues antes, porque se va a llenar. Vamos a contar con la presencia del intendente y precandidata a la presidencia, claramente, Carolina Cose. Y también vamos a tener un bloque para hacer un análisis ya de arranque de este periodo de campañas electorales con el profesor Oscar Bottinelli. Además va a haber espectáculo artístico. Acordate, en el 092-982-986 reservás tu lugar, háganlo con tiempo, se va a llenar, ya hay mucha gente anotada, se va a seguir anotando más. Y yo te dejo de nuevo el teléfono, 092-982-986. Nos va a encantar que vayas a la peña, como nos gustó muchísimo que hayan ido a las anteriores. Bueno, Popi, analicemos las cosas más importantes de la semana. ¿Te parece comenzar con la presentación que hizo en la jornada del jueves el PIT-CNT en la Corte Electoral de la papeleta? Sí, que ahora tiene que decidir la Corte, ¿no? Sí, como nos estaba comentando ahora Enrique Méndez y durante la ronda de análisis. Ya hay pronunciamientos de algunos sectores del Frente Amplio. Tenemos aquel que salió del Congreso del MPP, que no veía este camino como el adecuado, y ahora también Mario Vergara. Y la vertiente arribista también. También en contra. Hay otros sectores que están a favor, Partido Comunista, creo que el PVP, no me acuerdo quién es, el Partido Socialista. Partido Socialista. Y seguramente haya otros sectores que se vayan posicionando. Sí. Lo que Vergara pide es libertad de acción. Creo que va a ser lo que resuelve el Frente Amplio.
Pero parece bueno, lo menos traumático, ¿no? Porque una postura a favor, hay sectores que no están a favor. que no están de acuerdo. Una postura en contra, hay sectores que no están de acuerdo. Entonces, lo menos traumático va a ser que deje libertad de acción. Ahora, ¿a vos te parece que si la Intersocial llega a la fecha del Congreso del Frente Amplio, que es en diciembre, con un número de firmas alto, eso puede incidir? No sé, puede incidir, yo no sé si existe, voy a hacer una especulación, si existe el riesgo o no de que la gente pase por encima a una decisión política. Que yo recuerdo una sola, que fue la mini reforma del 94. Que pasó todo el sistema, casi todo el sistema político. Casi todo el sistema. ¿No? Que se votó en agosto, ¿no? 28 de agosto, 4 días después del 70%. Sí. Pero me parece, yo no sé cómo se va a armar el escenario de aquí al Congreso del Frente. Salvo que haya ese movimiento, después no creo que haya una decisión distinta a la que está viendo ahora, o a la que se va a tomar seguramente ahora en octubre o noviembre, en dejar en libertad de acción. Porque además está el tema del ensobrado, ¿no? Sí, los sectores que no... la libertad de acción, ¿qué significa? Que hay sectores del Frente Amplio que van a ensobrar y sectores que no. Eso es lo que significa. Ensobrar me refiero a... Los sectores entregan listas, la gente muchas veces en las mesitas recoge la lista en una bolsita, que ya tiene la lista que le gusta, la lista al Senado y cosas y diputados. Sí. Y los sectores pueden decir, y además le agrego una papeleta de un plebiscito, y la gente en general lo que hace es saca de ahí todo lo que le puso su sector de preferencia, lo incorpora en el sobre. Pero existe también la posibilidad de agarrar un sobrecito que no tiene la lista y que no tiene la papeleta y meter la papeleta igual, ¿no? Pero todos sabemos que el ensobrado hace como más fácil, ¿no? Porque más automático lo hace. Sí, es más automático, sí. Sí. Ahora, a mí lo que me preocupa, está claro que hay una discusión importante sobre el tema este. Pero me preocupan algunas cosas. Yo escribía hoy, el viernes, que hay cosas que se pueden, puede haber diferencia con algunas cosas de la papeleta, pero me parece que hay argumentos que se están usando que no son correctos. Porque nadie está planteando una confiscación de los ahorros de lo que están en la SAFAP del ahorro voluntario. No es así. Como no fue con los cincuentones, que justo le preguntaba a Liliana Brasinca, que estuvo en los cincuentones, que pasó al BPS, su plata no se tocó, fue para su jubilación. Eso es terrorismo que te hacen. Terrorismo... Está haciendo gente de la izquierda también. ¿Sí? Pero eso es como, para mí es un argumento típicamente el cuco. Y yo creo que la Acá derecha... no va a haber ninguna confiscación, ninguna apropiación, se apruebe o no se apruebe el plebiscito. Eso. Además, una cosa que decía Enrique Méndez, es bien interesante. Es verdad que vos, cuando pedís un crédito, por ejemplo, para consumo o para hacer una inversión, sí, la casa, el banco, lo que sea que te dé el crédito, te cobra un interés. En este caso, la SAFAP, ¿sí? Es como que le pidieran un crédito a la gente. Te cobran una comisión por administrar tu plata. Es ridículo el asunto. Es como que vos le pidieras plata a un banco y le cobraras al banco por administrarle la plata que el banco te da. Es insólito lo que logran las financieras, ¿no? Bueno, pero por eso a mí hay una cosa que me preocupa de toda esta discusión. Debería ser al revés. La FAP debería pagarle a los trabajadores un interés por la plata que le estás dando. Yo estoy diciendo, hay una cosa que es el temor de algunos sectores de la izquierda de meterse con el capital financiero. Sí, o capaz, no sé si es temor. Es una interpretación. Es una interpretación. Porque también pasa con el famoso, con el plebiscito sobre la deuda justa, ¿no? Del Cabildo. Porque yo creo que hay una cosa que tiene que ver con aspectos culturales e ideológicos también. Yo cuando escribí esta nota no lo puse al final,
el viernes, pero Buena nota la de Brecha, se la recomiendo, la nota de Poppy me Brecha. recordaba, ¿sabes qué? Una entrevista que le hicieron a la Thatcher en el 1987, Mirá las cosas que te acordás vos, Poppy, ¿eh? buscando. Yo, Porque no es que yo tenga la yo del memoria. 87 me acuerdo del gol de Diego Aguirre. Eso también, es en Chile. No tengo ni que buscarlo. En Minuto Chile. 120. Sí, lo vi. Estaba mirando por televisión, lo vi. Claro, eso es inolvidable. Inolvidable. Y ella le preguntaban qué pensaba la sociedad. Esa cosa no existe, dice ella. Existen individuos, pero no sociedad. Existe familia, llegó a decir, pero no sociedad. Entonces, hay un problema acá, es que desde el punto de vista cultural hay una batalla que creo que la izquierda no da, que es la solidaridad. ¿Qué implica la solidaridad? No tomar al individuo por sí solo. Yo la vez pasada daba el ejemplo de esa antropóloga que dijo, cuando vio que había un fémur que estaba soldado en un ser humano, quiere decir que ahí existía, alguien lo cuidó, porque los animales no cuidan a alguien que está quebrado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un valor que es el de la solidaridad que desaparece con esto del ahorro individual. Que yo creo, yo no sé cómo son los sistemas europeos, por ejemplo, pero me parece que hay lugar para un sistema solidario que vos, si querés, ahorrás, ¿no? Aparte de tus obligaciones con la seguridad social. Y de repente un problema que tiene el planteo de la intersocial, o es la financiación. Que hay que avanzar en el planteo de cómo se financia la seguridad social, pero avanzar en el sentido de dejarlo plasmado, ¿no? Porque me parece que ese es un problema grave. Hay problemas que tiene el planteo, o por lo menos elementos que son fuente de discusión. Por ejemplo, ¿se puede agregar, incorporar a la Constitución alguna de las cosas que están planteadas? Un fideicomiso, y es discutible eso. Pero bueno. Como decía Méndez, le dan 2 años para que resuelvan cómo se va a implementar eso. Pues está claro que no se puede hacer de un acto. Estoy tratando de pensar cuáles son los argumentos. Los argumentos a favor, que ahora está explicando Enrique o Gerardo o la propia Lilia Horacincas, se entienden. Pero los argumentos que hay desde la izquierda, sin hablar de los argumentos de la derecha, decir que es expropiatorio y eso. Bueno, hay argumentos conceptuales de tipo, hay algunas reformas que no corresponde ponerlas en la Constitución, la edad de retiro, por ejemplo. La Constitución es como una cosa, como la Carta Magna, ¿no? Es un fideicomiso. Y eso es de orden conceptual, más allá de si uno está de acuerdo o no con ese planteo. O un orden operativo, digamos. Y hay algunas que sí son de orden más sustancial, yo qué sé. Hay sectores de la izquierda que plantean que hay que mantener el pilar individual, y esto plantea eliminarlo. U otras discusiones sobre si hay que o no atar el salario mínimo nacional a la jubilación, que son bien interesantes las discusiones. Y después hay un tercer grupo de problemas, o un tercer problema, que es de orden táctico. Supongamos que uno está de acuerdo con el contenido, y incluso está de acuerdo con la constitucionalización de ese contenido. Bueno, pero en una campaña, como esto se va a mezclar con la campaña electoral, ¿eso perjudica o no las chances de que la izquierda desplace a la derecha del gobierno? También es un elemento importante. No se puede olvidar. Sí, pero yo creo que no necesariamente. Son las cosas que hay que pensar. Claro, porque yo daba el ejemplo de el referéndum contra la ley de impunidad y el plebiscito por el voto en el exterior. Sí. Fracasaron los dos. Sí. O si querés, un poco más complejo es la reforma Vivir sin Miedo que manejó la parte de la derecha, el Partido Nacional, fracasó. Sí. Y eso no impidió el triunfo de la coalición. Entonces, no toda la coalición llevaba adelante. No, llevaba el Partido Nacional. Y no sé si todo el Partido Nacional. ¿No? Entonces hay que verlo, sí. Ahora a mí hay una cosa que yo te voy a decir que me preocupa,
y voy a ser crudo. Yo no sé cómo va a ser el diálogo social por el diálogo social por la reforma, la futura reforma. Sí. Iba a ser empresarios, trabajadores. Claro, pero porque jubilados. en este caso, porque acá lo que hay son intereses distintos, ¿no? Fíjate que en este caso hubo una negociación durante meses donde participó PICNT, ONASPU, Frente Amplio, la delegación de empresarios. Es decir, hubo un cierto diálogo. Lo que nos pasa es que cuando vos tenés intereses contrapuestos, no hay forma de unirlos. Entonces, yo qué sé, pensar en una sociedad que tiene problemas, que los problemas de la sociedad son porque la gente no se entiende cuando habla, es medio ingenuote, ¿no? Acá hay intereses muy contrapuestos y me parece que esos van a saltar en el diálogo social. Entonces, ¿qué va a hacer el Frente Amplio? ¿Va a tratar de llegar a un acuerdo con todo el mundo? Imposible. Popi, fracasó la licitación de ANCAP buscando privados para asociarse industrial, comercialmente, con la empresa pública para la producción de Portland. Fracasó rotundamente, no hubo interesados. Sí. Se declaró desierta la licitación. Aunque antes había interesados, ¿no? ¿Ya? Según dice Stepanisic, él dijo que no resultó atractivo. Culpa de FANCAP. ¿Eh? Culpa de FANCAP. Claro, por culpa de FANCAP. Dijo que no resultó atractivo porque había mucha conflictividad. ¿Sabes lo que me hace acordar? Perdón la broma. Cuando llovía mucha, había inundaciones, era renunciar a Bonomi. Pues toda responsabilidad de Bonomi, ¿no? Sí. Ahora, es toda responsabilidad de FANCAP, todo. No es una exageración. Yo creo que lo que están haciendo los inversores privados, que eso saben muy bien, es presionando. ¿Para qué? Para que mejoren las condiciones, para comprar más barato. Fíjate que el propio presidente ANCAP dijo que ellos iban a invertir 33 millones de dólares para capitalizar el cemento. Están esperando eso. Porque además, si abren nuevas fábricas de Portland, es porque el negocio sirve. Es que hizo todo mal el gobierno con esto. Carolina Cose y Yamandu Orsi, los dos principales precandidatos, de acuerdo a las encuestas, dijeron algo parecido en este caso. Orsi dijo, los trabajadores son los que realmente saben de esta actividad, habría que escucharlos. Y Carolina Cose dijo, si uno no escucha a todas las partes y se empecina, le puede ir bien o le puede ir mal. Directamente le estaba diciendo, no escuchaste a los trabajadores. No. Y los trabajadores, después de que fracasa esto, vuelven a hablar y dice que hay que cambiar la estrategia y hay que invertir en el Portland. Es dura la situación para el gobierno, porque es dura, sí. Tendría que haber escuchado a los trabajadores. Y sí, salvo que le ponga precio de remate. Qué mal que le ha ido al gobierno en todos los... ¿Te acuerdas que ellos hablaban de que iba a haber inversiones, de que... Nada, Nada. La empresa esa que vino se fue, esa que inauguró la calle... Allá lo de la marihuana era, no me acuerdo. Sí, se fue. Y hay otra que ha dejado, que se fueron dejando un montón de gente adentro además. Qué mal que les ha ido, ¿no? Sí, la única que les ha ido bien es la de... que fue propuesta de ellos, ¿no? Neptuno, para OCE, Arrasatí. Le ha ido bien a las empresas, porque Por todavía eso a las empresas, no claro. hay ni una piedra puesta ahí, ¿no? A las empresas le ha ido bien. Y además, viste que decían que la izquierda militaba la sequía para poder decir que no había agua. Pero ahora que hubo lluvias, viste que se les tapó todos los ingresos al puente de Cebollatí, que Sebastián da Silva fue en helicóptero para tratar de demostrar que era una fake news. No era ninguna fake news. Y además tiene rajaduras allá al costado. Y ahora dicen, militan como la inundación. La sequía y la inundación, pero por todos lados les va mal. Che, tienen mala suerte. Son mufa, Y yo qué sé cómo hicieron ese puente, ¿no? No estoy discutiendo que el puente sea importante o no. El puente era necesario, está bien. Pero lo cierto es que la gente le había advertido. Mirá que ahora dice el ministro que son 15 de 20 días por año. Sí.
Pero además, viste que es en la entrada, ¿cómo se llama? Los prepuentes, los terraplenes que hay ahí. Es un paso del rano, paso de la rana, dicen que es, yo qué sé. Pues la entrada, sí. ¿Y lo que pasó en Durazno? No hay agua. Creo que ya volvió, pero No hay agua potable como 48 horas, 72 horas, ¿no? Sí, porque además creció el río y sé que no estaba previsto que las bombas de succión no funcionaron. Sí, es tremendo, es tremendo. Pero es tremendo. Tremendo que Se falte te agua quedan por ahora exceso. Falta agua por Hay exceso de agua. sequía y se quedan sin agua, viene la lluvia y se quedan sin agua porque hay mucha lluvia. Exceso de agua, te quedas sin agua. Son incompetentes, Popi. Perdón que puede ser un poco agresivo con la investidura, pero realmente llama la atención que estas cosas que le pasan. Popi, antes de cerrar, salió una encuesta de equipos. Sí. Mantiene el liderazgo Viste del que Frente salen Amplio. encuestas de imagen tratando de probar que la aprobación del presidente es espectacular. Pero las encuestas de intención de voto no le da Pero bien. yo me acordaba que esa metodología, ¿sabes? Me acordaba, no tiene mucho que ver con Uruguay. Bachelet, cuando salió de su gobierno, tenía como un 60 y pico de aprobación. Y las elecciones las ganó Piñera. No la ganó la concertación. Yo creo que ya no era concertación, tenía más alianza, ¿no? Pero no, era concertación. La ganó Piñera. Es decir, no tiene mucho que ver, yo qué sé. De repente genera simpatía porque Depende tiene de la problemas con el pregunta. pelo. ¿Te parece simpático? ¿Te cae bien? Y capaz que la gente dice, me parece simpático, sí. Y eso no significa ni que lo vote, ni que esté a favor, ni que... Por eso te digo. Es como un conjunto, es como que la pregunta la hacen de un modo que después no te Por eso correlaciona con estaba el el intención de ejemplo voto. chileno con Bachelet, ¿no? ¿Y qué importancia tiene entonces saber la simpatía si no tiene correlación? Hay que hacer las preguntas para que correlacione. Cuando hacen preguntas para ver cómo votaría la gente, bueno, cayó 2 puntos de nuevo el Partido Nacional. Sí. El Frente se mantiene en 43, sigue habiendo como 15 o 20 indecisos, pero si uno proyecta, hoy, de acuerdo a las encuestas, si uno proyecta, el Frente está ganando en primera vuelta. Sí, claro. No hay con qué darle a eso. Sí. Yo creo que, como dice Vergara, lo dijo en La Peña, el error más grande que puede cometer el Frente Es pensar que ganó. es pensar que ya ganó. Ya ganó. Pero los números vienen siendo sostenidos. Y da la sensación de que ya hay un conjunto de la ciudadanía, un 85% de la población, quizá más, que ya tiene decidido completamente el voto. O sea que esos números no se van a mover, salvo que pase, no sé. Hay otra encuesta que no está acá, pero es la intención de voto en las internas de los partidos, ¿no? Sí. Que da, subiendo a Carolina Cose, está más cerca de Yamandu Orsi. Muy polarizado el interno de Sí, Santiago. el otro muy abajo. 43-39, Sí. 43 Yamandú, 39 Y Carolina. el Partido Nacional está muy despegado a Delgado, ¿no? Sí, ya es como parece como el candidato firme, ¿no? Sí, sí. Popi, nos quedamos sin Bueno. tiempo. Nos veremos el domingo que viene. Nos vemos el domingo que viene. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille. Esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.